Bueno, otra vez ese chasco para que después Gianfranco me lo pase. No, ya lo hice bien, lo puse aquí. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Este es otro encuentro de Datos UBA. Aquí deseamos agradecer el espacio al Centro de Estudiantes que otra vez nos pudo brindar el Zoom y a Gianfranco que nos está hosteando en este momento. Estamos aquí con Alejandro Pisitelli en una jornada particular, ¿no? Porque hoy es un día político interesante para mirar en los medios y para ver narrativas. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, profesor Alejandro Pisitelli, ¿cómo le va? Bien, profesora Halpern, ¿qué de su vida? Está fresco, estamos ahora oscuro, ya son las 7 de la tarde, 02, y ya está oscuro. Estamos entrando en el otoño-invierno, pero está todo bien. Está todo bien. Estuve en una librería, mirá, me fui a la librería, el otro día me compré este libro que está súper interesante, de un especialista en A ver, genocidio, un sí, especialista en genocidio, trabaja en la UBA, estuvo, bueno, el libro me llamó mucho la atención porque es muy de representaciones, ¿no? Es muy que tiene que ver la disputa por las representaciones, la negación, la proyección, la paranoia, teorías conspirativas, balance primera de la crisis. Está muy bien. Y después me conseguí este otro, que la conocemos, esta mujer, que es Maristela Svampa. Y este es un libro muy, muy lindo porque es una brújula para salir del mal desarrollo. Es la tercera edición, yo eso no me había dado cuenta de la tercera edición, pero me gustó porque, bueno, la primera edición es del 2020, ¿viste? Y trabaja todo el tema este de la justicia climática, de lo global a lo regional a lo local, la Argentina como laboratorio a cielo abierto, conflicto socioambiental y crisis climática, habla de los agronegocios, de la ley de los glaciares, de vaca muerta, del litio, todos estos temas que vos mencionaste que son muy laturianos, ¿no? Los puntos ciegos del modelo de desarrollo dominante, narrativas relacionales, la transición socioecológica, y propone al final un pacto ecosocial y económico, muy afín a lo que va a decir Latour hoy. Así que, bueno, es recomendable también este. bueno, Y ahora seguimos con nuestra Biblia acá. sí, ¿dónde aterrizar? Sí, y mira, yo estuve repasando este también. Nunca fuimos modernos. Creo Ah, sí, sí, sí. que no, por eso vamos a empezar un poquito porque casi todos por los las momias, lugares, vamos a empezar claro, por las momias. por los dos lugares, porque en esta pregunta que él nos hace, ¿no? De cómo, cómo se diezma a un hombre, ¿no? ¿Cómo se diezma una población? Hay dos formas de diezmarla, ¿no? Una es a través de la guerra y otra es a través de los virus. Y Latour hace todo el tiempo referencias a esta guerra del hombre contra el hombre y el lugar de la modernización. Y esto está en los gráficos, toda esta pulsión de esta modernidad. ¿Y qué significa esta modernidad? Esto de lo local global, esta idea de progreso, esta idea falsa de evolucionismo. Entonces, vamos al Power, ¿sí? Si te parece, Ale, y vamos como Dale, comentando dale. y vamos compartiendo formas de ver esta cuestión. Bueno, vamos a ver pantalla, compartir, me voy y me voy. Estaba escuchando Dido y Eneas, espera que, qué raro, ¿no? Espera que no me deja. Qué raro yo con Dido. Espera que tengo el cosito ahí, espérame un toque, porque tengo que irme, control tab voy a hacer. ¿Dónde está? No me deja irme de acá, espera. ¿Cómo me voy? No, pero Ahí va, ya apretás está, ahí voy. vas a otro de No, no, sí, 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 no las podía pantallas. la pantalla. Ya vamos a presentar. Bueno, aunque no lo creamos, ya seguimos avanzando en el tiempo y esta es nuestra clase 13. No, sí, 13. 14. 14. Y en esta clase 14 queremos presentarles, irnos un poquito hacia atrás, en esta idea de cómo se diezma una población, ¿no?
en lo que nosotros conocemos desde la supuesta modernidad es a través de las guerras, pero en realidad esta es la imagen es de Ramsés V. Esta imagen es sacada en realidad, estaba prohibido tomar fotos de los dioses en la tierra, de estos reyes en Egipto, porque esta imagen es del Museo del Cairo, y estaba prohibido retratarlo. Esto estaba sacado desde una enciclopedia. Y lo interesante acá, Latour diría, acá hay un símbolo, que es un símbolo de época y es un símbolo también de la vinculación de este dualismo naturaleza-cultura, o naturaleza-artificio, naturaleza y sociedad, como le quieran llamar, que es estas marcas, ¿sale? Ramsés murió de viruela, y se descubrió de qué murió a los 40 y pico de años, y en realidad al morir de viruela no se sabía, la viruela fue una enfermedad que en realidad tardó mucho tiempo en curarse, es un virus, se considera que el virus se sale en unas pústulas, unos granos muy grandes, los granos supuran la ropa, y entonces era una enfermedad súper contagiosa, y fue la enfermedad que diezmó, por ejemplo, cuando tuvimos a los conquistadores acá en América, diezmó a la población originaria. Entonces, este virus, ¿no?, que se transmitía de persona a persona, este virus que estaba en la ropa, o en los objetos que los humanos tocaban, en realidad, cuando comenzó el COVID, ¿no?, también nos mostró esta cuestión de la debilidad, ¿sí?, de no conocer cómo se manipula una enfermedad, y al mismo tiempo, ¿sí?, aquellas precauciones que tomamos de nuestros antiguos, que era la distancia social, el aislamiento, y el no estar presente con la persona. Entonces, de vuelta, lo que yo quería empezar a trabajar con Alejandro acá y con ustedes, es esta idea de modernidad, de modernización. Latour nos invita en estos gráficos de lo local a lo global, en esta idea de polos, en esta idea de progreso, es una idea de orden, ¿no? Es una idea que nos impide tener dudas. Bueno, hay un mañana. Bueno, hay un mañana. Hay un orden congruente. Hay una cosmovisión que nos permita avanzar en ese orden y establecer mojones. Entonces, este movimiento entre el pasado y el futuro, Latour va a decir que es un falso movimiento, ¿no? Entonces, esta idea de lo local y lo global, esta idea de progreso, esta idea de economía, es una construcción y es una narrativa. ¿Y por qué traigo la idea de vuelta de Ramsés acá? Justamente este manipular, cómo se manipula la realidad, cómo se manipula una pandemia, cómo se manipula y se controla. No se controla nada, no se puede controlar, ¿sí?, a un virus, ¿sí? Se lo controla posiblemente, ¿sí?, a través del tiempo, a través de ir conociendo sus orígenes. Entonces, Ale, vamos a la siguiente, que me encantó, porque en realidad cuando Giselle en la vez pasada nos decía, bueno, quizás este tercer elemento que está planteando Latour es el movimiento feminista, y yo me quedé pensando bastante en esto, y en la historia de pandemias, en las historias de virus, y antes de Jenner está esta mujer. Esta mujer es Mary Wortley Montagu, y esta es una mujer del 1700, es una mujer que en realidad su marido fue embajador en la corte en Constantinopla, me encanta Constantinopla, Estambul, ¿no? Los mandaron, vivían en Londres y los mandaron a Estambul, ¿sí? Por eso les puse este retrato de ella. ¿Y cómo conocemos su historia? Porque en Inglaterra la pandemia de la viruela era una pandemia constante, ¿sí?, y no se sabía cómo tratarla. Y la gente moría, y moría así, en realidad no había sector social que pudiera combatirla.
realizaba estragos en todas las clases sociales, y cuando esta mujer, Mary, se va a Estambul, ¿sí? Descubre, y esto está en las cartas, descubre que en un momento del año, y cuando yo lo leía, Ale, me acordaba mucho de tu señalamiento de, de la narración que hiciste la otra vez entre el diario de Marco Polo y, ¿cómo se llama?, Gengis Khan, ¿sí? Lo de las ciudades invisibles. ¿Por qué? Porque Calvino, sí. En Calvino, porque en Ciudades Invisibles cuenta parte de esto. ¿Cuál era la costumbre? La costumbre era que más o menos por el mes de octubre, las ancianas, ¿sí? en toda la zona de Turquía, la enfermedad se producía y las ancianas tomaban parte del pus y las ponían en una cáscara de nuez. Y iban, ¿sí? Era todo un movimiento de las ancianas, iban y le cortaban un pedacito del brazo, o sea, se generaban una herida en los brazos de los niños y de los jóvenes, y colocaban este pus y después lo ataban, o sea, le generaban un vendaje. Entonces el chico desarrollaba la enfermedad, pero en realidad lo que estaban haciendo era inocularlo. Y ella observa este proceso, ella tenía este nene chiquito, y veía como los chicos se enfermaban, pero no morían, y transitaban la enfermedad, porque es una enfermedad que empieza con un poco de catarro, con un poquito de mocos, y después empieza con fiebre, salen las pústulas invade todo el cuerpo, sobre todo de los niños, y ella decide inocular, o sea, pedirle a estas señoras que inoculen a este nene, ¿no? Y cuando observa, el chico se enferma, pero sobrevive, la enfermedad duró 3 o 4 días, esto está descrito en estas cartas, y ella empieza a escribirle a sus amigas de la corte, empieza a escribir, era una mujer muy hermosa y al mismo tiempo con mucho carácter, porque decide ella inocular al hijo, y empieza a contar esto, ¿sí? En Londres. Tal es así que empiezan los primeros movimientos antivacunas, ¿no? O sea, empieza todo un movimiento de decir de que lo que ella estaba proponiendo, porque ella proponía una campaña, ella proponía todo un proceso digamos, de inoculación, siguiendo este procedimiento, que era transmitir la enfermedad de otra manera. Entonces, de vuelta, yo veía en esta historia, si tienen posibilidad de leer las cartas desde Estambul, de esta mujer, Jenner lee parte de estas cartas, y Jenner en realidad está fastidiado, leí bastante. Edward Jenner, fue el que desarrolló, nosotros conocemos el nombre vacuna. ¿Por qué? Porque viene de vaca. ¿Por qué? Porque Jenner era un hombre que tenía una casa de campo, y el servicio de su casa se iba porque se pagaba muy bien el ordeña. Entonces había una época en la cual se quedaba sin servicio porque se dedicaban a ordeñar las mujeres. Entonces observaba que las mujeres se enfermaban 3 o 4 días, ¿sí? Y los hijos de esas mujeres se enfermaban 3 o 4 días, pero que no se enfermaban. Y entonces, leyendo las cartas de esta mujer, vio el procedimiento porque las vacas tienen una deriva de la viruela. Entonces, una de las cosas que hizo fue sacarle las pústulas que se generaban en las vacas y empezar a hacer lo mismo que Lady Mary Wortley Montagu había contado. Bueno, y ahí lo desarrolla y habla y arma la primera vacuna contra la viruela. Entonces, de vuelta, la Turti diría, la vida en un laboratorio, bueno, hay que ir al campo, no, tampoco, como campo de experimentación, ¿sí? Hay que ver cuál es el pulso del mundo, cómo se desarrollan las enfermedades, dónde se transita, y ver aquello que no vemos. Estas cuestiones de la tradición, de la cultura, cómo es, porque esto que Lady contó pasaba en China, pasaba en todo Oriente, pero en Europa no. Entonces, ellos decían, ¿por qué no se enferman? ¿Por qué no está la pandemia en estas ciudades?
¿Cuál es la gran diferencia? Si son ciudades, está bien que tengan otro rito con respecto al agua y a la limpieza y a la oración, tienen otra, digamos, tienen otra fe. Entonces, ahí también la turba a decir, bueno, el tema de la fe, el tema de lo moderno, la religiosidad y la secularización, y el lugar de lo político, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando un poquito con esto. Y yo acá les puse este mapa para que vean que esto no es hace tanto, ¿no? Si les preguntan, miren, en Asia en 1975 se radicó, hubo un caso en Argentina, 1971, 1952, ¿cuándo se erradicó la viruela? ¿No? Esta pandemia que en realidad, ¿sí? Diezmó a nuestra población originaria en plena conquista española. Entonces ahí es posible empezar a avanzar en esta idea que tiene él de la pulsión, de esta pulsión de lo local y lo global, y empezar a conocer esta nueva flecha del tiempo que él avanza sobre lo terrestre, ¿no? Que en realidad lo terrestre es Gaia, es un gran concepto, es algo que late, pero lo terrestre va más allá, ¿no? Yo puse acá una nota, en la página 55 él dice, antes podía decirse que los humanos estaban sobre la tierra, lo van a ver abajo, o en la naturaleza, que se encontraban en la época moderna y que eran humanos, más o menos responsables de sus acciones. Entonces yo ahí me quedaba pensando, este concepto de lo moderno, ¿no? Este concepto que impide tener dudas, que es la racionalidad pura. ¿Y por qué este cambio? ¿No? Y cuando hablábamos nosotros dos y conversábamos en el encuentro anterior, yo te decía, este es un cambio copernicano, estamos en el medio de un eje, ¿no? Porque tenemos una mutación ecológica, ¿sí? Pero en realidad tenemos una cosmovisión tan racionalista y tan exacta que nos impide ver aquello que se está expresando. Entonces, ¿querés avanzar conmigo un poquito con esto de qué implica ser moderno? Porque en realidad él en este libro va a decir, nunca fuimos modernos. ¿Lo desarmamos juntos, Ale? Sí, igual creo que una de las cosas que son llamativas y que cambia todas las reglas del juego, pero no en el sentido de Barico, ¿no? Del juego, el mundo, el ultramundo, sino en el sentido bien profundo laturiano. Acordate que yo te comenté que cuando lo entrevisté hace como, no sé, como 30 años en París, y él se consideraba un outsider, porque Sí. era una persona que, bien, bueno, francés, se había hecho todos los circuitos y qué sé yo, pero al cuestionar el dualismo cartesiano, enseguida caía en el perjuicio relativista y enseguida caía en esta cosa antiluminista. Y él peleaba contra eso, porque lo que estaba diciendo, yo no es que sea ni relativista, ni antidualista dogmático, ni nada de eso, sino lo que estoy tratando es de que ustedes entiendan esta cuestión de que nunca fuimos modernos, y que el proyecto de la modernidad jamás fue un proyecto universalista, fue un proyecto en todo caso europeo. Y digo que la novedad no es volver a repetir esto, porque este libro es un libro, lo comentamos el otro día, es un libro que a él le sale prácticamente, es un manifiesto, ¿no? No es él tiene libros que son mucho más analíticos, con mucha nota a pie de página, con mucha investigación bibliográfica y de campo, empezando obviamente por la vida de los laboratorios, ¿no? Pero Claro. también por la pasteurización de Francia, o el proyecto Aramis, y cuando cuestiona el tema del metro automático, y hablábamos con París Ciudad Invisibles. O sea, es un tipo que tiene una trayectoria de 40, 50 años y que viene trabajando en labs, viene trabajando en comunidades, en conjuntos, etcétera, etcétera. Entonces, la gran novedad no tiene que ver con lo que dice, porque esto lo dijo en 2017, sino que después de que él habló,
después de que todo el mundo habló, vino la pandemia. Y estamos en la pandemia. Y nadie se hace cargo de eso. O sea, de que estamos en la pandemia y que la pandemia, no estoy hablando ni de las políticas sanitarias, no estoy hablando de las políticas de prevención, no estoy hablando del tema de los contagios, no estoy hablando de la vacuna, que todo eso también hay que hablar, sino estoy hablando de lo que es antes y después. O sea, esas famosas compuertas evolutivas que vos mencionaste hace un tiempo, esa idea de John Platt y de McHale, ¿qué es una compuerta evolutiva? Es una innovación social o tecnológica que cambia la historia en dos. Era antes de eso y después de eso. ¿Hay muchas? No, hay unas 50 en la historia de la humanidad, en 8 campos, ¿no? En el campo del hábitat, en el campo de la comunicación, en el campo de la energía. Estos, digamos, estos grandes campos que constituyen la vida humana, si uno lo divide por 10.000 años, te dan no más de 5 o 6 grandes compuertas evolutivas. Y entonces ahora lo que estamos viviendo es esta situación, digamos, de desmesura, de discontinuidad radical inimaginable, pero curiosamente pedida por todo el mundo. En el domingo hay una entrevista a Naomi Klein, que le hacen en La Nación, Alconada Mon le hace una entrevista por teléfono, a propósito de su último libro, En Llamas, que acaba de ser traducido al castellano. Naomi Klein hace mucho tiempo estuvo en la Argentina, en medio de los líos del 2001, 2002, la vimos ahí en el anfiteatro de odontología, estaba repleto en ese momento, ella era una diva en esa época, una chica muy joven, muy bonita y muy combativa, que después vino con el marido y estuvieron haciendo cine de la periferia y del conflicto y de todos los líos que estamos viviendo en el asambleísmo, ¿no? Ellos registraron todo ese tipo de cosas hace 20 años. Y Naomi Klein dice, lo peor que nos podría pasar es volver al mundo antes de la pandemia. Es decir, lo que todo el mundo aspira, porque todo el mundo dice, basta, no aguanto más. Yo estaba viendo el video de tu hijo hace un rato, que es muy simpático, pero al mismo tiempo es bastante dramático. Y pensar en un chico de 15, 18 años, no un chico hay cientos de millones de chicos de 15, de 18, de 5, de 8, de 10, están encerrados en sus casas, más o menos, intentando ir y volver, lo que fuera. Y eso tiene una impresión psíquica diaria que encima, como bien lo dijo el otro día un tipo, son fenómenos de histéresis, no de histeria freudiana, sino de histéresis en el sentido físico, de acoplamiento. O sea, no es lo mismo estar encerrado un día que estar encerrado 2, ni 3, ni un mes, porque eso te va generando una impronta, va generando una huella, si querés en términos de los psicólogos, una huella psíquica, pero es una huella mucho más compleja, que se da un fenómeno de histéresis, ¿no? De que la gente dice, quiero que termine esto, no aguanto más, quiero volver a lo que había antes. Entonces Latour, en ese sentido, fue súper anticipativo, ¿no? Sí, pero más que premonitorio fue como diciendo, esa frase china que te gusta a vos, que encima no es china, ¿no? Tengan cuidado con lo que piden porque se puede cumplir, ¿no? Todo el mundo estaba diciendo, no aguantamos más esto, no queremos más esto, no queremos este capitalismo extractivo, no queremos este capitalismo que explota, no queremos este capitalismo patriarcal, no queremos todo lo que vos quieras, y con toda la lista que le puedes hacer de adjetivos. ¿Por qué? ¿Qué queríamos? Queríamos volver a ser modernos. Pero Latour ya te había dicho, nunca fuimos. Entonces, pero y ¿cómo ahora explicamos qué es ser moderno? Porque la lógica de la globalización no nos sirve, pero la atracción que la cura ahí imprime en esa palabra es justamente lo que está diciendo. Él dice, bueno, el mundo medieval tenía una convivisión, tenía un terreno, tenía un andamiaje político, ¿sí? Que cuando salís de ese andamiaje y empezás a tener procesos sociales desde, si querés, de los estados absolutistas hacia los procesos de acumulación y el inicio del capitalismo, esta idea, ¿sí? Mentirosa, esta idea utópica de que hay un mañana mejor, y ese mañana tiene una racionalidad técnica, con un soporte racional. Entonces él dice, bueno, ahí, digamos, porque nosotros sabemos cuando leemos a Latour por qué nunca fuimos modernos, pero los estudiantes que nos están acompañando acá en esta llamada
¿Qué impacto tendrá esta idea de no somos modernos? Porque ¿qué implica esta modernidad? Este implica, vos me mandaste hoy un chat que hablaba sobre la irracionalidad que la ciencia, ¿sí? Esa hipótesis, esa cuestión de que con Esther Díaz, ¿te acordás? Te decían, bueno, está la comunidad científica que establece criterios de verdad y entonces, ¿cuáles son las funciones de estos criterios? Y entonces hay una verdad y la verdad no tiene que ver con el poder, o sí, Está y el bien. Estado, el rol del Estado, el aparato científico, la TUR también habla de esto. Sí, pero retrotraigámonos, porque vos estás bien indicando que esta es una conversación que nosotros venimos teniendo hace 30 años y no más, pero los estudiantes no tienen ni 20 y pico, así que difícilmente puedan estar imbuidos de esta preocupación. El libro de Latour, Nunca fuimos modernos, tiene un subtítulo que es muy llamativo. El subtítulo es Ensayos de antropología simétrica. Y ser modernos para Latour quiere decir que hubo una época, hubo un momento en donde las cosas eran simples. Había por un lado científicos y por el otro lado políticos. Y los científicos se tenían que ocupar de la gestión de la naturaleza, descubrir la naturaleza, investigar la naturaleza, torturar también, decía Galileo, ¿no? Torturar a la naturaleza para que revele sus secretos. Y los políticos, pero los políticos quiere decir también los humanistas, los cientistas sociales, todos los que de haber habido en ese momento, hace 50, 100 o 200 años, facultades de sociología, facultades de ciencia política, facultades de economía política, etcétera, hubiesen cursado esas carreras, se iban a ocupar de la sociedad. Y entonces quedaba clarísimo, ¿no?, que las cosas estaban bien dualistas, bien divididos. Estaban por un lado estos y por el otro lado los otros. Entonces, Latour, ya desde muy chiquito, digamos, no sé si desde la cuna, pero desde muy chiquito, estaba preocupado por entidades que no pertenecían ni al ámbito de lo social, de la sociedad, ni al ámbito de la naturaleza, sino que eran los benditos / malditos híbridos, objetos extraños, por ejemplo, y ahí se toca mucho con Morton, ¿no?, con los hiperobjetos. Latour hablaba de la contaminación de los ríos. ¿A quién le corresponde investigar, estudiar, resolver, analizar? ¿A los científicos o a los políticos? Los embriones congelados, el virus del SIDA, el agujero de ozono, los robots. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Bueno, que rompen esta divisoria inexistente, en la realidad, entre ciencia y política. Los modernos, que son todos los que nos antecedieron en los últimos 200 años, si quieren poner que la modernidad empieza, no sé, con la Revolución Francesa o con la Primera Revolución Industrial. A él le gusta decir, como es francés, que está ahí. Bueno, que es ahí, ¿no? El día de Fraternité, No, Liberté, bueno, creo Egalité, que ¿no? también tiene que ver con la constitución de derechos y la construcción de un sujeto Sí, los histórico-político, ¿no? derechos del hombre, exactamente, ¿no? Claro. Entonces, lo que estaba diciendo básicamente Latour, pero lo decía hace 30 años, ¿no? Es que tenemos que empezar a romper esta idea de naturaleza en singular y culturas en plural. Tenemos que pluralizar la naturaleza y tenemos que singularizar las culturas, ¿no? Y él ya hablaba en esa época de ecologías políticas inéditas, lo decía esto hace 30 años. Entonces, la novedad me parece a mí, por eso todos estos cuadros que está mostrando Estela, que son tan interesantes, porque él, aparte es difícil graficar, ¿no? ¿Cómo te salís de la dualidad en un plano gráfico? Ahí no tenés 3 dimensiones, no tenés 4 dimensiones, no tenés una cosa mucho más sofisticada desde el punto de vista de la representación visual. Pero básicamente lo que está él insistiendo mucho es que nosotros necesitamos una ciencia de los híbridos y una política de los híbridos. Y esto no es una abstracción, esto no es una simplificación. A mí me estaba tratando de ver en estos días el tema de vacunas, ¿no?, de vacunas contra el COVID. Hay cerca de 300 vacunas contra el COVID, de 300, de las cuales hay más o menos 80 y pico que están ya en estado 3 o más avanzado, ¿no? Ya se empieza a hablar de spray nasales, se está empezando a hablar de píldoras, se está empezando a hablar de vacunas de segunda y tercera generación.
y tratando de averiguar, bueno, ¿cómo es que se avanzó tan rápido en esto de la vacuna, que es una de las cosas que más me obsesionan, ¿no? Por un lado, ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? Y por otro lado, cómo científicamente lo resolvimos muy bien y políticamente desastrosamente. Con lo cual estamos dando de vuelta la razón a la Tour, porque volvemos, en cada cosa que hacemos, queremos ser modernos. Queremos darle a los políticos lo de los políticos y a los científicos lo que es de los científicos. Y en ese intento de dividir, hacemos una catástrofe, como está pasando en la Argentina y en otros lugares, ¿no? Esta divisoria sin resto, ¿no? Es decir, científicos se ocupan de tal cosa, los políticos se ocupan de tal otra cosa. Y viendo por qué se fabricaron tantas vacunas o modelos de vacunas, eso tiene que ver con inteligencia artificial, por un lado, y con nuevas técnicas sofisticadísimas que CRISPR 9, ya se quedó chiquitito el CRISPR nuevo. Hay nuevas técnicas que lo que hacen es empezar a mirar en una forma impresionante millones de posibilidades y son las mismas inteligencias artificiales con los datos, las que van diciendo vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, por acá, ¿no? Entonces estamos en un momento de una efervescencia maravillosa, pero al mismo tiempo en una situación muy compleja. Vos sabés que recién encontré, no sé ni qué estaba buscando, pero hubo un festival, y con eso ya te dejo a vos, había un festival en Chile que se llama Puerto de Ideas, que está acá, yo se los pongo acá a los chicos, y hubo una mesa, hubo como 70 actividades, esto fue en Antofagasta, entre comillas, porque fue virtual, ¿no? Pero se llamaba Puerto de Ideas Antofagasta. Y lo que se estaba viendo en esta mesa, en la que ahí la acabo de poner, en la que colaboraron dos divulgadores científicos muy importantes, son chilenos los dos, Tomás Pérez Acle y Ana María Lennon. Y mirá lo que se discutía ahí. Pueden ver el video, es un video de 1 hora, simpaticísimo, ¿no? No lo sé, la ciencia y la dificultad de comunicar la incertidumbre, ¿no? Dice, ¿qué es lo que está presente en este momento? Incertidumbre. ¿Qué estamos viviendo una pandemia a nivel global? La ciencia, ¿por qué no respondió con suficiente claridad? Pero dice, la incertidumbre es también una propiedad inherente al método científico. ¿Dónde estamos parados hoy? Explorar lo desconocido, cuestionar, plantear y probar hipótesis, analizar resultados, discutirlo, volver a cuestionarlo, es lo que se dedican día a día la gente que trabaja en la ciencia. La comunicación científica tiene que comunicar eso. Pero la pregunta, acá las pongo las dos preguntas que se hacen en esta charla y que creo que son laturianas al 100%, son estas dos preguntas. ¿Cómo comunicar correctamente la incertidumbre científica? Y cómo evitar que la ciudadanía pierda la confianza en la ciencia cuando la ciencia reconoce, porque es laturiana, que no se tiene que quedar del lado de la naturaleza y que los políticos no se tienen que quedar del lado de la cultura. El virus, no el virus en el sentido bioquímico de la palabra, sino el virus y sus acoples, ¿no? Al difundirse por el mundo, al invadir las fronteras, al enfermar a la gente, al ver esas hogueras en la India, ¿no? Donde están quemando a la gente, están muriendo 3.000 personas por día en la India, es el lugar donde más murieron en toda la historia de la pandemia esta en el mundo, gente por día, y se calcula que van a llegar a 5.000 muertos diarios. Y uno dice, 5.000 muertos diarios son muchos, pero mirá lo que pasó, Estela, 5.000 muertos diarios para una población de 1.400.000 de personas, Sí. es El un porcentaje número... era parecido al nuestro, decían. No, es muchísimo más bajo que el nuestro. Nosotros tenemos 30 veces más Bueno, muertos por antes de población esta que los curva indios. que pegó, sí. Bueno, ahora que tenemos No, tenés 500 razón. muertos diarios, Sí, sí. tenemos una población, ellos tienen una población 36 veces más grande que nosotros y nosotros tenemos 5 veces más muertos que ellos, ¿no? Perdón, Entonces, buenas tardes. Perdón, profe. sí, Oriana Fonseca, ahí transmitiendo con ese micrófono. Perdón que no tengo cámaras, que estoy con gente, es un quilombo el fondo, así que por eso no la prendo. Pero quería preguntarle porque me quedó colgada la segunda pregunta que planteó recién usted, escuché un poco nada más, o sea, no terminé de entender cuál era la segunda pregunta laturiana actual, digamos. Lo tenés ahí en el chat. ¿Cómo comunicar correctamente Perdón. incertidumbre científica? La primera. La segunda, ¿cómo evitar que la ciudadanía pierda la confianza en la ciencia cuando todo es incertidumbre? Así que Perfecto, como son muchas preguntas gracias. muy fáciles, se las voy a delegar a la profesora Harper
para que nos esclarezca, a ver si nos consigue una momia con viruela, o nos consigue no sé qué para resolver. A mí me interesan mucho las narrativas, ¿no? Y sobre todo en el campo de la ciencia. Y esto que esta mujer relata en sus cartas es también cuáles son las matrices culturales. Hablando, bueno, falleció hace 2 días Alcira Argumedo, alguien que ustedes tienen, que es una invitación a leerla, y en el encuentro que viene vamos a hablar un poco de ella. Pero ¿cuáles son las matrices? Cuando recién Ale nos preguntaban, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de, cómo es, que yo le puse, qué es singularizar la cultura? No, hablamos de la secularización, ¿sí? Y a ver, el mundo religioso es una ecumenia, era el mundo conocido, no había, la religiosidad trazaba una historia también sobre los territorios, ¿no? Por eso en el Vaticano está este pasillo de los mapas, ¿no? Tan importante. ¿Cuál es mi reino? ¿Cómo se delimita? ¿Dónde están? ¿Quién es el cristiano? Entonces la secularización daba una respuesta, ¿sí? Ahora la ciencia, supuestamente, si yo cambio el referente de certeza, si me voy al texto este de Maschwitz, de discontinuidades, cambio el referente de certeza, debo de instalar otro. Y la racionalidad, justamente el golpe en el ego del hombre, la ciencia, la que te establece es justamente este nuevo campo de lo secular, ¿no? Entonces, Latour diría, dejamos lo secular atrás, lo religioso atrás, hay que traducir esa religiosidad, ¿no? Hay que traducir ese esquema de mundo, esa forma de mundo, esa forma de habitar el mundo, ese modo de existencia, si quieren. Entonces, bueno, él dice, nunca fuimos modernos, hay como una frase que dice, bueno, en realidad nosotros en el siglo XX parecemos estar en el siglo XVI, ¿no? No comprender en dónde estamos. Y como dice acá Ale, bueno, en estas preguntas que tenemos, bueno, ¿cómo no perder la confianza en algo incierto? Porque yo los invito a pensar toda su racionalidad desplegada cuando van al médico. O sea, lo que les dice es, el médico representa es el traductor de nuestro síntoma. Entonces, bien, ok, ustedes van a decirle a un médico, no, mire, no tengo cáncer, no, mire, no tengo esto que usted me está diciendo. Uno va y espera un diagnóstico en función de determinados estudios. Yo siempre soy muy fastidiosa con tablas, a mí me molestan cuando empiezan a utilizar los médicos estas tablas y los porcentajes, los invito a mirar sus análisis de sangre si quieren. Entonces, porque están hechos bajo patrones y construcciones que son, digamos, realidades sociales y realidades históricas que por ahí son ajenas, ¿sí? El grupo social al que el sujeto que está siendo examinado pertenece. Entonces, por ejemplo, yo me molestaba muchísimo cuando en la tabla evolutiva de mis hijos me decían que mi hijo menor estaba por arriba del percentil que debería estar, porque era grande. ¿Y quién es? Yo preguntaba, ¿y por qué qué es grande para vos? ¿Qué es lo que está bien? Entonces, a esta cosa que acá Alejo pone, ¿cómo evitar que la ciudadanía pierda la confianza en la ciencia? Nosotros si tenemos en esta matriz, ¿sí? Latina, digamos, europea, que ahí hay un señalamiento fuerte que hace evidente Alejandro, que Latour habla, bueno, de esta Europa que domesticó en algún sentido todo y perdió ideológicamente todo un aparato conceptual. Bueno, por eso nosotros creemos que hay un mañana, que viene un futuro, y que en el futuro está la solución, y no en el presente, no en este presente. Perdón, quería meter una simple intervención, no sé si es pertinente, pero hace poco vi un video de Maldonado analizando la pandemia, porque nada, a raíz de lo que leemos, me pareciera ser que esos textos que leemos son actuales, pero en realidad no, entonces me interesaba como ver cómo piensan los autores de la pandemia, digo, cómo hablarían del momento en el que estamos atravesando, si ya pensaban esto hace tantos años. Me interesaba un poco eso, y vi un video donde Maldonado un poco hacía un resumen de la pandemia, lo que él consideraba, y hablaba un poco de esto del fuimos modernos, porque
En un momento dice que no es que el virus es el fracaso de la modernidad liberal en su conjunto, como muchos plantean, sino que él siente que es la consecuencia de un déficit de modernidad. O sea, como que hablaba de que la mayoría de los países desarrollados, o de todos los países en realidad, actuaron de forma rudimentaria ante la presencia del virus, con esto del cierre de fronteras, la reclusión domiciliaria, como que fueron mecanismos que ya se venían haciendo hace muchos años con las pestes, con las epidemias, con la inmigración, digo, con todo lo que inclusive en el siglo pasado pasaba, y se vuelve como a utilizar ahora digamos, de la misma manera frente a la pandemia, como que lo que él planteaba es que en realidad siente, no es que la modernidad liberal haya fracasado, pero sí que hay un replanteo de, bueno, realmente esto es una respuesta moderna ante un virus moderno en algún punto, es lo que dice el autor, y lo relaciona con esto del film moderno. Claro, ahí Oriana, no, bueno, nosotros conocemos a otro Maldonado, ¿no? Que Latour conoce, que es Varela, que está vinculado con lo que decís, que viene con esto, ¿entendés? Convive, si querés, te lo voy a mostrar, convive con este concepto de Gaia, ¿no? Que es la dinámica de la autopoiesis, ¿no? De estos sistemas que en realidad son tan complejos que se retroalimentan y que no hay una adentro y una afuera, son membranas que se nutren, o sea, ahí cuando Alejandro decía, bueno, ¿qué hace que un río esté contaminado? ¿Tiene frontera el río? ¿El río es una frontera? Sí, la napa, el agua. Entonces él ahí va a empezar ahí a hablar de Lovecraft, no, de Lovecraft no. El concepto de Gaia yo lo traduje a la literatura de Lovelock, que es un concepto que es más antiguo, él lo trae, Lovelock lo analiza, y en realidad está vinculado, como buscaba Varela y Maturana, el concepto de autopoiesis y de membranas operacionales y de sistemas que se van retroalimentando en red, porque él está hablando de una red de relaciones, él está hablando de un sistema complejo, y la Gaia es este mundo político también, la Gaia está metida en este mundo político, y por eso a mí cada vez que miro este gráfico, ¿no? Yo creo que esta cuestión de la Gaia y la terrestrialización también está el campo de lo político como puesto como mirada operacional fuerte, ¿no? Porque es una determinación geopolítica también la que está tomando cartas en el asunto. Avancemos un ratitín más. No sé si ustedes tuvieron y miran las referencias en el texto. Él en algún momento habla de este cuento de Edgar Allan Poe, El descenso en el Maelstrom. Y es genial, porque no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, son, qué sé yo, 10 páginas como mucho. Este cuento habla de un remolino, un fenómeno climático que está en unas islas en Noruega, y lo rico del relato, ¿no? Es un sobreviviente, es un pescador, lo rico del relato es que este pescador señala que ellos iban a navegar cerca de la zona del Maelstrom porque ahí ellos recogían y pescaban mucho, y sabían que la pesca era variada, pero reconocían porque habían recibido información de sus ancestros y sabían cuáles eran los momentos en los cuales, y el momento del día y la época del año en donde el Maelstrom cobraba una furia inusitada. Entonces sabían que podían cruzar el Maelstrom en un momento particular del día, pero que era inestable. O sea, este torbellino, esta turbulencia, este vórtice que se generaba alrededor de unas islas, cobraba su potencia en determinada a las 7 de la tarde, creo que dice Poe, ¿no? Y qué interesante, porque donde está la riqueza está lo inestable, ¿no? Fíjense la gran metáfora, donde está la riqueza está la incertidumbre, porque una de las cosas que dice el pescador es,
Nosotros sabíamos estas cosas, pero teníamos que estar mirando, ¿sí? Teníamos que estar observando el clima, teníamos que estar observando el cielo y el movimiento del mar. Por eso no dejen de leerlo, hay un PDF por ahí, Poe se lo puede leer libre en internet, o si tienen una biblioteca cerca y se le prestan, vayan y léanlo. ¿Y qué pasa? Estos pescadores habían logrado llenar su barco y de repente les cambia el clima inesperadamente y entran al Maelstrom y de vuelta él ya pensando, este pescador pensando que tenía todo perdido, se da cuenta de que puede empezar a mirar en el medio del vórtice, ¿no? Puede tomar referencia en el medio del caos. Es genial eso. Es un genio, Poe, porque dice, el tipo dijo, yo vi el movimiento del vórtice y vi como mi hermano se iba y yo le grité, agarré el barril, y porque los barriles de repente tienen esta forma y son despedidos por fuera del vórtice, y por eso ustedes ven acá, supuestamente es él, y ve el hermano, los sobrinos, el barco que se destroza, ve barcos antiguos, porque el vórtice le permite ver aquello que no puede conocer, o sea, ver aquellos naufragios y aquellas estructuras que le habían contado. Entonces, de vuelta, es la entropía. Gracias a que existe la entropía, gracias a que existe este caos, ¿sí? En términos de ciencia, en términos de la segunda ley de la termodinámica, yo puedo resolver. Entonces, y avanza el sistema, tengo energía, y él detecta que puede sobrevivir. Y entonces se aferra a este barril inesperado, él decide soltar todo, y cierra los ojos y ¡pam!, es despedido. Ahí se los expolié. Pero lo rico y ahí Latour, creo que esta referencia es brillante, ¿no? Estamos en el medio del Maelstrom, pero pensamos que concentramos toda la racionalidad, toda la técnica, ¿sí? Y creemos que es para allá, y en realidad no comprendemos que la Gaia se expresa y que la Gaia tiene conexiones y tiene dinámicas que todavía soy incapaz de ver. ¿Por qué? Porque no estoy metida en ese lugar de ese vórtice. Entonces me decía, ay, la te estabas metiendo en un problema. No, estoy tratando de que comprendan de que en realidad cuando Latour está diciendo, bueno, tenemos que buscar otra manera, ¿sí? Tenemos que salir de este dualismo, tenemos que salir de esta dinámica. Lo que está proponiendo es, ok, estamos en un Maelstrom, estuvimos pescando, explotando, cerca de un vórtice, y esta forma de acumulación genera también muchísimos males. Entonces él va a empezar a decir, bueno, ahí Alejandro, cuando yo creo que el cuarto, para mí es una respuesta geopolítica. Ale me decía, bueno, también el cuarto es el ultramundo, aquello que no conocemos, aquello que no podemos manejar, lo que está fuera, ¿qué es lo que está fuera del suelo? ¿Sí? Porque él está buscando, él dice, bueno, en esta modernidad, en estos polos que yo tengo que dirigirme hacia la globalización, en realidad tenemos que aterrizar y no hay un lugar donde aterrizar, porque en realidad está todo explotado. Entonces el cuarto vórtice, sí, el cuarto eje, que es en realidad está totalmente fuera del suelo, y sí, obvio que está fuera del suelo, y lo va a estar siempre. Perdón, profe. Sí. Le quería hacer una consulta antes de seguir. Claro, entiendo este cuarto esquema, ¿no?, de romper, pero yo tenía una duda cuando vimos el primer esquema donde se presenta el concepto de modernidad común, que era hacia adelante, ¿no? Claro. El de la página 40, dice en un apartado, y no sé si tiene que ver, como intuyendo Latour en ese momento, que hay otra cosa que se puede hacer, que dice, entre paréntesis, en la página 40, para completar el esquema, habría que agregar una prolongación al infinito del proyecto del polo de atracción 2.
con el que sueñan todavía quienes desean escapar de los problemas del planeta desplazándose a Marte, teletransportándose al interior de los ordenadores o volviéndose posthumanos. El concepto de neo-hipermodernismo, ¿podría caer en esto que estamos hablando? Bueno, esa es la respuesta de Max, y está hablando a Max, ¿entendés? Vos que no te bancás esto y empezás otro proyecto de modernización en otro planeta, porque no podés gobernar ni siquiera, o sea, ¿cómo gobernás el Maelstrom, Abraham? Imposible gobernar el caos, pero sabés que dentro del caos está el principio de energía, que es la propia dinámica de entropía, ¿entendés? Entonces, la discusión con Ale el otro día era, bueno, ¿qué será este fuera de suelo? Yo lo veo como lo geopolítico, el cambio geopolítico, si nos dejas avanzar, porque en realidad, Abraham, ahí él empieza como toda una discusión, ustedes las derechas, las ultraderechas dieron un discurso, bueno, como siempre súper ortodoxo, y casi demoníaco si querés, pero porque lo que hace es generar lo más primitivo, que es clausurar derechos, clausurar garantías, entonces se va hacia lo primitivo, o sea, por eso es interesante esta idea del siglo XVI, y lo que dijo Oriana antes, ¿por qué me decís? Y porque en realidad lo atávico es la respuesta primera, o sea, se señala como lo atávico, es el encierro mismo dentro del feudo, ¿sí? Yo no puedo, cuando la Tura Nunca Fuimos Modernos habla de la religiosidad, vos no tenías por qué desplazarte en el territorio. Si todos tus referentes y todas tus necesidades eras siervo de la leva y estaban satisfechas por el Señor, toda tu referencia y todo tu microcosmo estaba contenido. ¿Para qué moverte? ¿Para qué irte? ¿Por qué trastocar este orden? Si vos tenías tu lugar en el mundo. Ahí cuando Alejandro me comentaba lo de la India, en la India hay un entramado cultural que es totalmente diferente al nuestro. Está el entramado de las castas, ¿sí? Hay una casta que no quiere, o sea, que no es que no quiera, muy mal, Estela, muy mal, no es que no quiera. Hay una casta que tiene determinada tradición y su felicidad tiene que ver con esta idea de grupo y de contener este grupo, no de ascender socialmente. Eso es occidental. Las castas tienen otra forma, otro microcosmos, otra forma de comprender el mundo, ¿no? Que no es el nuestro, porque nosotros estamos con una tradición cultural, tenemos un ADN europeo que es imposible, uno los mira y uno está, qué sé yo, en Bombay y mira y no comprende porque no puede entender la matriz que hay ahí abajo, que es una matriz de una referencia y de sujeción totalmente diferente a la nuestra. ¿Son modernos? No, son modernos, no lo sé, ¿no? Pero la cultura indie es muy diferente a la moderna. Me fui. Ale, No, está bien, porque vos lo pusiste en el gráfico ese, porque obviamente el polo 3, bueno, más o menos uno puede entender que es el polo 4, el fuera del suelo, sobre todo si no va en dirección de lo que uno imaginaría inmediatamente, ¿no? Me voy de la Tierra, colonizo Marte, lo de el Humankind, esa serie que me pasaste el año pasado cuando contrafáctica, ¿no? All for Humankind, cuando los norteamericanos aparentemente no llegaron primero a la Luna y dicen, bueno, pero vamos a ir a... Sí, le ganaron los rusos de mano, entonces ellos dicen, bueno, vamos a ir a Marte, vamos a ir a Saturno, vamos a ir a la otra galaxia, bla, 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 ¿no? Pero... Por eso, profe, a eso se refería, por eso dicen en este caso Latour, que si vemos nos vamos a Marte o nos metemos en las computadoras o nos metemos en el celular, estar chatea, es como una manera de evasión que no tiene nada que ver con esta propuesta que él quiere hacer del polo 3 ni sería del 4. Sí, pero ahí hay una... ¿no? Sí, es correcto, pero lo que tenés que tener cuidado ahí es lo que sigue, y eso es mucho más desagradable, porque decir que no es Marte está todo muy bien, pero si no es Marte, ¿qué es entonces el fuera del suelo? Y fíjate que el fuera del suelo él lo hace jugar
en armonía con el polo 3, pero en contra del polo el 1 y el 2. El 1 y que el 2. el 1 y 2 que era derecha o izquierda. Claro. Y ahí es donde lo de Latour se pone mucho más sabroso y al mismo tiempo más complicado. Porque él dice, creemos imposible cambiar ese vector izquierda-derecha. Dice, está tallado en mármol en la modernidad, en los últimos 200 años. No hay lucha política, económica, social o cultural que no haya pasado por la derecha o la izquierda. Dice él, ¿no? Está grabado en el corazón de todos los ciudadanos. Y al mismo tiempo se admite que esas divisiones están obsoletas. Se admite. Exacto. Por eso el reto de lo que dice Estela es eso, romper ese trazado y empezar a ver que cada mundo puede ser parte, o sea, uno puede contribuir con el otro, puede ser alternativa del otro, o eso del torbellino. Al meterse en el torbellino, en esa entropía, descubrimos que la solución estaba ahí, pero primero tuvimos que meternos en el torbellino. Sí, pero es fácil decirlo y es muy difícil hacerlo. Claro. Por eso es mucho más fácil hacer manifiestos a favor del maelstrom o hacer manifiestos a favor del fuera del suelo que desarrollar políticas concretas que vayan en esa dirección, porque nadie sabe cómo serían esas políticas, ¿no? Fíjate que Latour dice, decimos que esa división está obsoleta, pero todo lo que hacemos está en relación a esas divisiones. Las encuestas, los discursos, las clasificaciones, los inventarios de cada elección, los relatos históricos. Cualquier cosa que nosotros hagamos, a favor o en contra, y más en la Argentina, agrietada de acá a las Malvinas y de vuelta, determina nuestras reacciones más viscerales. Entonces salió hoy una nota, que se la estoy poniendo ahí abajo, que es bien, bien, bien urticante, que se llama Las contradicciones del progresismo. Porque un punto absolutamente clave en los nuevos modelos de desarrollo es que está todo muy bien decrecer, está todo muy bien no contaminar, está todo muy bien criticar el extractivismo, está todo muy bien imaginar una sociedad de iguales, está todo muy bien suponer nuevas formas de relacionarnos y de mancomunarnos, etcétera, etcétera. Pero en países como la Argentina, y cuando digo como la Argentina estoy refiriéndome a países que tienen un PBI per cápita de $20.000 para abajo, si no se crece, es imposible redistribuir nada. Lo poco que había para redistribuir ya se redistribuyó. Entonces, con una política de mercado internista, sin dólares y sin capacidad de producción, de generación de empleo, generación de trabajo y generación de nuevas industrias, no hay ningún proyecto económico, social, político, cultural que nos permita salir fuera del suelo. Al revés, nos caemos inmediatamente de vuelta entre los polos 1 y 2. Y entonces, por eso es interesante ver a qué refiere Eduardo Crespo cuando habla de las contradicciones del progresismo. Porque la única forma, en Argentina no crece hace 10 años, y el PBI per cápita de la Argentina es el mismo que el año 74. Uno podría decir, está muy bien no crecer, y está muy bien no tener PBI per cápita más alto, etcétera, si las cosas anduvieran bien. Pero las cosas andan cada vez peor. En un gráfico que salió ayer acerca de crecimiento de la economía en los últimos 40 años, Chile creció al 170%, todos los países en América Latina fueron con distintos números, y Argentina tiene 7% de crecimiento. El único que está peor es Venezuela, que está infinitamente peor. Entonces, cuando uno ve esos números, cuando uno ve esos datos, las propuestas de Latour son fascinantes, pero lo que viene ahora es cómo se operacionalizan, cómo se aterrizan. La pregunta del libro, ¿no? ¿Dónde aterrizar? La pregunta del nuevo libro de Latour, ¿dónde estoy? Où suis-je? ¿Dónde estamos parados, no? Y entonces esto es dramático, porque el COVID lo que hizo en definitiva, frente a ciertas ingenuidades que amigos nuestros que tenemos por ahí, que se llaman Agamben, Zizek y otros personajes famosísimos, ¿no? Que dijeron, bueno, genial el COVID, vino el COVID, se terminó el capitalismo, ahora vamos a ser todos felices. No, querido, no se terminó nada. Lo que estamos viendo ahora es que las vacunas las tienen ellos, ¿no? Las vacas son ajenas, no, las vacunas son ajenas. Y se está peleando a muerte en estos días, el mismo Biden está hablando que en Estados Unidos es considerado un comunista, ¿no? Por la derecha y por
por todos los republicanos, cuando lo que está haciendo en realidad es tratando de equilibrar los melones, ¿no? En ese famoso discurso. Sí, ¿dónde van los melones? ¿Viste? Él lo trata de acomodar. Lo que está diciendo Biden es, a lo mejor ponemos una moratoria temporaria sobre los derechos de las patentes a las vacunas. Y eso es de una densidad lo que está proponiendo y de una posibilidad redistributiva. Estamos hablando de vida o muerte, si no tenés la vacuna te morís, ¿no? Te morís. Te morís. Y lo que está pasando ahora se está muriendo más gente que nunca. Entonces, esto no es un chiste, esto no es demagogia, esto no es discurso, esto es vacuna o te morís. ¿Y quién tiene las vacunas? Ellos. ¿Y te las van a regalar? Parece que no. ¿Podría haber una política norteamericana que ayude? Puede ser. ¿Y qué pasaba con toda la apuesta que hizo a China, hicimos a Rusia, etcétera? No sé, tienen otros problemas ellos ahora, ¿no? Los chinos festejan los 100 años y los rusos no sé qué, y los hindúes no sé qué. Bueno, eso es una narrativa que vamos a darla un poquito mañana, que vamos a hablar bastante de China. Le vamos a ver si esa narrativa de que porque cumplen 100 años no nos entregan vacunas, o porque no, o los estados no quieren pagar lo que quieren pagar. O sea, la vacuna china estaba subsidiada, ¿no? Entonces, no está muy bueno, eran $20, vale $20. Pero bueno, vamos, Abraham, seguimos en el planteo. El planteo es justamente Trump, lo que no era visible, pesa, y se ve con Trump, cayeron todos los melones al piso, tenés todo, absolutamente todo. Entonces, terminó con el Obamacare, o sea, desfinanció el sistema de salud, ¿sí? La Agencia de Protección Ambiental, esa que había logrado Rachel Carson, que yo les conté con este muchacho Kennedy, este muchacho, qué bestia que soy, con el presidente Kennedy, que fue la primera vez que existió una agencia de protección ambiental. ¿Qué pasa con el ISIS? Fíjense que él empieza a desarmar la política de Trump, y la desarma, y esta es una pintada que apareció en San Telmo antes de ayer. Lo que era visible pesa y se ve, ¿sí? Y acá, si no pudieron verla, ¿sí? Los invito a que vean en Extremio y conozcan a Vivian Rock, ¿no? Ella, en un pasaje que lo van a leer, Vivian Rock es Years and Years, es una serie de la BBC, y ella dice, yo ya no entiendo el mundo, hace años tenía sentido, la izquierda era la izquierda, la derecha era la derecha, América era América, yo no sabría encontrar ni a Siria en el mapa. Y con estas cosas gana la elección y se convierte en la déspota más grande, ¿no? Entonces, dice, yo lo único que quiero, ¿a qué me importa la política de migración? ¿Qué me importa los rumanos, que los rusos los aniquilen? ¿Qué me importa Israel y Palestina? Me importa un bledo. Me importa un bledo. Ahora que dije esto, ¿me prestan atención? Bueno, yo quiero que alguien saque mi basura. Entonces, alguien que saque mi basura. Es súper interesante esta serie, ella está brillante. Si pueden, véanla, y ahí de vuelta, sí, ¡pra! La tour, lo terrestre, ¿no? La tensión y de izquierda y la derecha. Esta izquierda y derecha que uno sigue hablando como mirando la Cámara de los Lores de donde la gente se sentaba. Algo tan irracional, ¿no? Entonces, lo que estuvimos hablando es esto, el antiguo Frente de Modernización, bueno, la izquierda y la derecha dieron sus respuestas y el movimiento ecologista no se derechizó en algunos lugares. Entonces, como dice y argumentó hace instantes a Alejandro, bueno, ok, muy bonito, pero no flotó. Y ahí vuelvo a la serie Years and Years, esta niña que lucha en esta subjetividad. Abraham, vos hablabas de esta subjetividad, te invito a que veas a este personaje, analices este personaje híbrido, ¿no? Estos nuevos híbridos, ella quiere tener implantes, ella quiere tener otros ojos, ella quiere estar adentro de la pantalla, ¿no? Y esta serie pareciera que nos dialoga y nos invita a pensar, bueno, ok, estos desastres, ¿sí? ¿Cómo pensamos el campo de lo político? ¿Cómo pensamos el campo de lo social? Y ahí hay otra serie de la BBC en donde, que se llama No te olvides del conductor, una cosa así, ¿no? Del chofer,
que es una serie muy, muy interesante, que inesperadamente en el primer capítulo él termina en el lugar donde van él tiene un micro que lleva jubilados. En el primer capítulo es la tour, porque lleva a un grupo de jubilados a una de las playas en donde murieron miles de jóvenes en la Segunda Guerra Mundial, Dubrovnik, y mueren, los aplastan el ejército alemán, bueno, los hacen pelota, y entonces van muchos jubilados a hacer su homenaje a sus hermanos, a sus familiares, y el de regreso, él encuentra a esta muchacha escondida en el lugar de las valijas, totalmente doblada, que no se puede mover, y él dice, el mundo se está acercando más y más a este país y realmente no podemos bloquearlo. O sea, acá tenemos un simple conductor que se da cuenta que es imposible parar la inmigración, ¿no? Y que no hay frontera. Hay un asesinato que también se presenta en el primer capítulo y él se entera, en realidad su hermano mellizo lo llama por teléfono y lo está mirando a través de las cámaras en la playa. Él está por asomarse a la playa y él le dice, mirá, ahí hay un cuerpo, y el sobrino, dale, anda, patealo, tocalo, a ver qué pasa, y es un asesinato, y él dice, pero vos cómo sabés que yo estoy acá, y porque te estoy mirando desde la cámara. Entonces este mundo vigilado, este mundo conectado, este mundo en red, y al mismo tiempo hostil, porque lo que cuenta esta serie es de la propia hostilidad en una localidad lejos de Londres, en Inglaterra. Y yo siempre Alejandro me decía, otra vez Viruela, otra vez Churchill, ¿no? Entonces, él para mí es, digamos, un político, un genial político de la Segunda Guerra Mundial, con sus pros y sus contras, pero ahí él dice, ok, no dejes que una buena crisis se desperdicie, ¿no? ¿Qué es lo que dice Alejandro? Ok, ¿y qué hacemos con esto? Y hay otra frase de él que no está puesta acá, que en otro teórico o en otro encuentro con ustedes la vamos a ir administrando. Entonces, de vuelta a la tour nos lleva a esta imagen del choque de lo racional, ¿no? ¿Se acuerdan de esta película que se la mencionamos hace mucho? En la película de Van Thiers, que se llama Melancolía, ¿no? La ciencia había dicho de que no hay forma de que un planeta choque con nosotros, ¿no? Que los cálculos iban a pasar, y que la gravedad, y que la órbita, y que bla, 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 y el fin del mundo, ¿no? Entonces la tour en Nunca Fuimos Modernos, y lo dice también en un pie de página, en este texto que ustedes, en este libro que ustedes tienen, dice, los humanos siempre nos imaginamos, ¿sí?, el fin del mundo. Vean esta película, nos imaginamos, hipotetizamos el fin del mundo, la pandemia, el mayor horror, pero ¿nos imaginamos otro modelo económico? ¿Nos imaginamos otra forma de convivencia en forma planetaria? ¿Cómo vincularnos lo humano y lo no humano, ¿no? ¿Cuál es la salida? Y mágicamente tuvimos este discurso que hoy el presidente habló de él, habló de Juan Domingo Biden, y me hizo mucha gracia, porque cuando en mi casa lo escuchábamos, una persona me dijo Juan Domingo Biden, y yo me reí. Una persona, por favor, mírenlo, esta es una foto muy bien lograda, y dice, por primera vez en la historia saludo a la primera vicepresidenta, este es histórico, y a quien me precede en la apertura de la Cámara, la primera voz, dos mujeres, ¿no? Y o sea, la Cámara de Representantes, que era Nancy Pelosi, no sé si recuerdan que en uno de los impeachment, de las interpretaciones a Trump,
Pelosi, cuando Trump aparece y hace, digamos, lleva toda su tropa, Pelosi directamente le rompe su argumentación, la rompe detrás de él y se queda ahí y se va. Entonces, esa mujer, Nancy Pelosi, que era quien dirigía el impeachment a Trump, está ahí presidiéndole a Juan Domingo Biden. ¿Y por qué Juan Domingo Biden? Impuesto a la riqueza. Empezó a hablar sobre el impuesto a la riqueza este hombre. Un impuesto inesperado, ¿no? Empezó a decir, bueno, ok, tenemos que tener en un momento de su discurso, y bueno, la hora, $15, tiene que valer $15. Ahora vamos a dar gratuidad en tales colegios, bueno, ahora los community tienen que ser de tal manera, ahora los hospitales vamos a reactivar el Obamacare, bueno, la Agencia Gubernamental de Control de Enfermedades tiene que ser financiada, y empieza, y son los 100 días de este señor, empieza a dar una política y un revés, y empieza a hablar de la autocracia, y empieza a hablar de China, y empieza a hablar de Rusia, y empieza a hablar de cómo armar hacia el interior de su discurso, como diría Alejandro Pizarro, no, un nuevo proteccionismo, porque también sabemos que las narrativas de los políticos pueden o no construir estrategias y construir realidades. Pero yo les diría, si pueden, métanse en YouTube, vean este discurso, ¿sí? Asombroso a 6 meses de lo que fue escuchar a Trump hablando de que no existe el cambio climático, no existe la contaminación ambiental, fuera los inmigrantes y toda la cultura proteccionista. Pero este hombre también está hablando de China, y mañana vamos a hablar con un especialista, un periodista, que tiene una revista que se llama Dandai, ¿no? Néstor Restivo, un especialista en China y en Oriente, y que nos va a empezar a desasnar como si fuera una película de Woody Allen, todo lo que usted quiso preguntar de China, pero nunca se atrevió, ¿no? Bueno, ¿por qué China? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en los 90 se hablaba de los poderosos asiáticos y China no estaba? ¿Te acordás, Ale, cuando en los 90 se hablaba de los tigres de Asia, de las potencias que se armaban? Y China no estaba puesta ahí, ¿no? Del modelo toyotista, del modelo coreano, del modelo japonés, pero China no figuraba en la discursividad, ¿no? De los ciclos cerrados, bueno, China no estaba. Y yo le decía a Ale, bueno, antes de empezar estaba escuchando otra vez a Dido y Eneas, ¿no? Y esta fantástica producción que hizo Annie Lennox, ¿no? Dido es Purcell, es un canto según, bueno, acá Annie Lennox la retrata de que es el canto a lo que se pierde, ¿no? Y ella dice, bueno, cuando estoy acostada en la tierra, ella está enamorada de Eneas se va a Cartago, ¿no? Y ella termina inmolándose, prendiéndose fuego. Eneas tiene una visión también sobre su propia muerte, y ella dice, bueno, recuérdame, pero olvida mi destino. Entonces, acá Annie Lennox dice, bueno, en realidad, remember me y forget my fate es, bueno, olvida mi destino, la tierra tiene que cobrar otro destino. Vamos a dejar de presentar, así los veo. Ale, ¿qué te parece? ¿Muy horrible? No, como siempre. Dido, Eneas, terminé muy fea, terminé muy abajo. Fíjate si podés, que yo no puedo hacerlo, no entiendo por qué no puedo darle un save al chat. ¿Un save al chat? Sí, no me deja. Porque hay unos puntitos a la derecha, viste que tenés que decirle save y no te deja. El participante puede con nadie, solo con anfitrión. ¿Ves? Pero ahí tendría que decir save el chat, viste, y no te deja. Así que no sé, a ver si alguien sabe cómo se puede hacer, porque si no perdemos todos los links. Pero a ver. Bueno, nada, estamos en horario, creo que de última lo pueden copiar y pegar. No funciona eso, porque yo lo quise hacer recién. A ver,
No, no te lo deja copiar. Está bloqueado lo del chat. Eso ya había pasado otras veces. Así que hay que ver cómo se resuelve eso. A lo mejor queda cuando haces la grabación, queda, pero no sé dónde quedaría. Nada, creo que el recorrido que hizo Estela es bastante gráfico, interesante y combina actualidad con lo de Lennox y muchas observaciones que se hicieron con aspectos históricos, esto de la historia de la viruela, ¿no? Encontrar a Ramsés y estas extrañas conexiones que van y vienen, que tienen que ver fundamentalmente con esto que se comentó desde siempre, ¿no? Esto que decía Steve Jobs de analizar retrospectivamente los puntos, ir armando conexiones, colecciones. Y sobre todo, si uno es fiel a la lectura de Latour, esta recuperación de la noción de híbrido, también de metiche, también de fetiche, también de esta cosa irreducible. Una de las libros muy interesantes de Latour es este sobre Pasteur, la pasteurización de Francia, ¿no? Y que termina con 50 páginas de reflexiones metodológicas que él llama irreducciones. ¿Y qué quiere decir con las irreducciones? Es que justamente, si uno se cree moderno, si uno cree que sabe qué es del orden de la naturaleza, qué es del orden de la cultura, si uno cree que sabe quién está autorizado para operar en un ámbito y no en el otro, si uno cree que las disciplinas llegaron para quedarse para siempre, y de repente tenemos una organización universitaria que tiene ya 100, 200 años de fragmentación, de nicho, de separación física porque no están todas las facultades juntas, ¿no? Y al mismo tiempo de desconexión, lo que está insistiendo Latour es justamente no sigamos por el camino del reduccionismo. No imaginemos que la cultura se reduce a la infraestructura material. No imaginemos que la causalidad es lineal. No imaginemos que podemos explicar usando los mismos términos dentro de la explicación, todas estas explicaciones tautológicas. Una frase que le encantaba a Gregory Bateson, que siempre se acordaba de Voltaire, cuando decía, ¿por qué funciona el opio? ¿No? ¿Por qué el opio hace dormir? Y dice, porque tiene una virtud dormitiva. Bueno, la mayoría de las explicaciones que nosotros estamos usando tiene esa virtud dormitiva, ¿no? Y entonces, para despertarnos de esta situación dormitiva, Latour lo que insiste muchísimo es en correr ese eje que va de izquierda a derecha y decir, bueno, vamos hacia este otro eje que tiene que ver con lo terrestre y lo otro, que no sabemos qué es, no es lo extraterrestre, no es lo postterrestre, no es lo metaterrestre, a lo mejor es lo infraterrestre, ¿no? En el sentido de esas infraestructuras de las que habla permanentemente bien Latour, ¿no? Y es, fíjense, una ciudad, ¿qué es una ciudad? Es un compuesto, es un complejo. Sí, a es mí un me encanta. manifiesto. Sí, es bien Calvino, ¿no? Bien, en el sentido, es un ente viviente, ¿no? La ciudad es lo Bueno, más vivo que hay. pero por eso él te pone al Maelstrom, ¿no? Vos pensabas que lo podías predecir, pero no. ¿Sabes qué me acordé, vos ahora que me hiciste recién referencia a la viruela? Viste que yo siempre estoy buscando la expedición Balbis. Ahora España volvió a armar la campaña Balbis. ¿Por qué se llama Balbis? Yo les cuento, en 1807 con Carlos IV, a Carlos IV se le había muerto la hija de viruela. Entonces, bueno, hubo una expedición que fue la primera expedición internacional de vacunación, la primera campaña internacional de vacunación que fue por toda Latinoamérica y fue hacia Asia también. ¿Y cómo se hizo esa campaña? Algo tremendo. Se sacaron a niños expósitos, o sea, niños huérfanos, se los inocularon, entonces iban contagiándolos en el barco, y en función que uno se mejoraba, contagiaba al otro, y así mantenían el virus en términos humanos. ¿Cómo transporto
la cura hacia otro continente. Y ahora armaron un centro que se llama un centro súper importante en términos de investigación sobre vacunas, que se llama, de vuelta los nombres, Ale, Isabel Sendal. ¿Por qué Isabel Sendal? Porque era la mujer que cuidaba en el barco a estos chicos. O sea, todo tiene, es como que hay mujeres, ¿sí?, que dan cuenta de parte de las primeras campañas, pero también mujeres que cobraron relevancia porque esta mujer cuidó a los chicos y estos chicos después crecieron aquí en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo, porque esta expedición Balvis recorrió el planeta, fue a Cantón, fue a Macao, fue a Filipinas, estuvo en México, en Ecuador, bueno, y en Perú, Colombia, Costa Rica, Venezuela, por todos lados, ¿no? Fue la primera campaña internacional que se conoce, la financió España, con Carlos IV, y se llamó Expedición Balvis. Cuando escuchen Balvis, tiene que ver con esto, y cuando escuchen, no, porque en el Centro de Investigaciones, sí, Isabel Sendal, bueno, tiene que ver con el rol de esta mujer dentro del barco, cuidando a estos chicos, estos chicos fueron una salvación. Raro, ¿no? Bueno, yo creo que ustedes estarán tan sorprendidos como yo. Estela tiene se mete en estos agujeros negros y sale por el otro lado. Empezó con Ramsés. Entró por Ramsés V, terminó con Balmis y con Isabel Sendal, que yo no tenía ni la más mínima idea de quién era Isabel Sendal ni quién era la expedición Balmis, y sabía que había Ramsés, pero no que se había muerto de viruela, así que en realidad es un libro gordo de Petete 2.0, pero es fascinante porque se van conectando las cosas, y creo que lo interesante es eso, ¿no? O sea, cómo uno puede, de repente, cosas que uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver la viruela? ¿Qué tiene que ver la expedición? Fíjense de lo que está hablando. La segunda generación de vacunas, que podrían ser spray nasales o que podrían ser pastillas, y las intermedias implican, por ejemplo, poder llevar la vacuna con temperaturas mucho menos frías de las que hacen falta hoy, prácticamente a temperatura ambiente, ¿no? Esta gente eran mucho más sádicos y mucho más concretos, ¿no? O sea, la vacuna la llevan con los chicos. O sea, está lleno de literatura de ciencia ficción que nos parece la aberración más grande de la historia, y nos parece que usar a chicos expósitos, la palabra que usó fue expósito, quiere decir... Es que se lo dice, está escrito así en el relato. Pasa, la casa de los niños expósitos. Exactamente. Había en Mar del Plata, cuando llegaba, había un lugar llamado La Sinunzue, donde estaban los chicos expósitos, ¿no? Que estaban por la Perla, cuando vos entrabas. Pero fíjense, los chicos expósitos eran chicos que no tenían ni padre ni madre, no tenían tutores, eran entidades, eran seres vivientes que no pertenecían a nadie, entonces podías experimentar con ellos y los usabas de portadores del virus. Sí. O sea, uno mira eso ahora y dice, pero estos tipos estaban totalmente locos. Sin embargo, funcionó. No sabemos cuántos chicos habrán muerto de esos 20 y pico que fueron, que tenían desde poquitos años a adolescentes. Desde 4 años hasta 16. Una cosa, una maldad. Claro, pero unas cosas absolutamente increíbles. Y sin embargo, era, digamos, la medicina de vanguardia, era el state of the art, era la medicina de punta que había en ese momento. Muchas de las cosas que están pasando ahora, fíjense, la gente que fue como voluntaria, yo fui voluntaria en el COVID, ¿no? Yo fui voluntaria. ¿Vos fuiste voluntaria ahora de la Pfizer? No, yo fui voluntaria de la Sinopharm. Yo elegí ser voluntaria de la China. Sí, siempre ese desvío. No puedo. Hacia el gran país del centro. Bueno, Estela, 2025, dale, vamos cerrando. Gracias por haber venido, chicos, fue súper interesante. Gracias por estar, acá se aprende todo el día. Por las conversaciones en el chat. Los vemos mañana y acuérdense, gracias Gianfranco. Nos vemos mañana, ¿sí? Y con Néstor Restivo y todo lo que usted quiso saber de China y nunca se animó a preguntar. Okay. Chao, chicos. Chao, Diana, buenas noches. Chao, Julia, Diana.
Thaís, buenas noches. Manuel, Sol, Sofía, ¿Acción Agustina, Precursora Alejo. Independiente también? Ujú. Bien, muy bien. Ok, vamos rojo. Ahí queda María, Sol Martínez, Muchas gracias a todos. Mariana, Chao, Sofía, Yanpenco. Paulino, Gracias Dayan, por Dayana, hostearnos hoy. Bueno. Alejo.